ministra de Trabajo, doña Ana Aslan, coordinadora de proyectos sociales de la OIT, don Lorenzo, doña Casey de la OIT, don Mario de Bandas, que está en camino, todavía no ha llegado, don Luis Mensalles, coordinador de la Comisión Salarial de la Unión de Cámaras, estimados representantes de las organizaciones empresariales y empresas patrocinadoras de este evento, queridos amigos, quiero agradecerles a todos y cada uno de los presentes haber atendido el llamado de la Unión de Cámaras para conversar sobre un tema trascendental como es revisar la fórmula que se utiliza para la fijación salarial para los trabajadores del sector privado. Como organización estamos comprometidos con el acuerdo tomado en el seno del Consejo Nacional de Salarios de analizar la actual metodología de salarios mínimos y las propuestas realizadas por los diferentes sectores con la intención de revisar la fórmula, que es producto del proceso de concertación nacional desde 1998 y del cual somos firmantes, al igual que las organizaciones sindicales y el gobierno de ese entonces. La Unión de Cámaras, como actor social responsable, considera que la política de fijación salarial debe manejarse con cuidado, principalmente en la actual coyuntura económica, ya que, como es sabido, el 97% del parque empresarial costarricense está compuesto de pequeñas y medianas empresas. La política salarial no solo debe tomar en cuenta factores como la inflación, sino que la misma debe ser lo suficientemente precavida y flexible para no provocar desempleo, principalmente en momentos en que la economía costarricense no logra salir del letargo en que se encuentra, provocado por el bajo crecimiento de la economía mundial. Como país debemos ser responsables y prudentes en la metodología que utilicemos para fijar los salarios, responsables en cumplir el acuerdo de revisión de la fórmula salarial, tal y como lo hemos hecho, y prudentes en que las decisiones que tomemos no tengan impactos negativos sobre el mundo del trabajo. Es por ello que a la señora ministra de Trabajo le pedimos prudencia, ya que las decisiones políticas que adopten tendrán consecuencias positivas o negativas dependiendo de hacia dónde impulsen el péndulo. Como sector abogamos por normativas laborales modernas que respondan a los requerimientos actuales, y es por ello que en nuestra agenda de desarrollo que entregamos en febrero del año 2010 a la señora Presidenta de la República, doña Laura Chinchilla, reafirmamos nuestra convicción como sector responsable y formal. En este sentido, llamamos la atención sobre la informalidad de aquellos patronos que incumplen el pago del salario mínimo, que no pagan las cuotas obrero-patronales y que constituyen la competencia más desleal
que enfrentamos quienes transitamos por la onerosa vía de la formalidad. Antes de finalizar, quiero agradecer a la Oficina Internacional de Trabajo por la colaboración y la ayuda brindada para la realización de este foro, que espero sea de mayor provecho para todos. Pues como he señalado, la Unión de Cámaras considera que una política salarial responsable y prudente ayudaría a generar más y mejores empleos. Y eso es lo que le pedimos a nuestros representantes en el Consejo de Salarios, que promuevan una política de salarios mínimos acorde a la realidad del sector productivo nacional. Muchas gracias, señoras y señores.